everybody. After 3 weeks, we come back to class. Ok, después de 3 semanas regresamos a clase. En esta oportunidad les traigo un review, es decir, un repaso de las 3 lecciones anteriores. Recordemos que los temas que vimos fueron cómo presentarnos, cómo describir el lugar donde vivimos y cómo dar indicaciones para llegar a un lugar. ¿Ok? También vimos cómo decir una oración afirmativa y cómo decir una oración en negativo. Asimismo, recuerden que vimos cómo formular una pregunta. Es importante que siempre tengamos presente que para formular una pregunta en inglés debemos enfocarnos en 2 aspectos importantes. Si en la pregunta va a estar el verbo to be, no puedo incluir a los auxiliares do ni does. Y si en la pregunta que quiero formular no está el verbo to be, pues a juro debo preguntar con los auxiliares do y does. Vamos entonces a hacer el repaso y comenzaremos. ¿Cómo presentarnos? Introducing yourself. Hello, hi son expresiones que saludan y que indican hola. Es para saludar, perdón. My name is o I'm. Si yo digo my name is Iván o my name o I am Iván, estoy diciendo lo mismo, es decir, cómo me llamo. Las siguientes 2 preguntas, recuerden, es que es para preguntarle a una persona cómo está. Y en ese aspecto y sentido hay que tener cuidado. How do you do o how are you? Ambas traducen exactamente lo mismo. Pero ¿qué es lo importante acá de recordar? How do you do es con un carácter un poco más formal y how are you es más informal. Sin embargo, si estamos en un contexto laboral y alguien pregunta, Iván, how are you? Yo puedo decir, I'm fine y estoy bien, ¿vale? It's nice to meet you. Recuerden que esta expresión de it's nice to meet you, la que les voy a resaltar acá en este recuadro que sale en PowerPoint, indica que es encantado de conocerte o encantado de conocerlo. Recuerden de que si yo tuteo en español, yo digo conocerte. Y si no tuteo, pues sería encantado de conocerle o de conocerlo. ¿Ok? Un dato muy importante. Si estamos en un escenario donde hay 2 personas y yo presento a uno de esas 2 personas al otro y cualquiera de ellos dos que gane velocidad y diga, It's nice to meet you, obliga al otro a responder, Nice to meet you too. Eso es importante que lo tengan en cuenta al momento de presentarse o de que le presenten a ustedes a alguna persona. Seguimos con el repaso y vimos cómo hacer preguntas, asking questions. Vamos a repasarlas, que fueron muy sencillas, pero aquí las tenemos nuevamente. What's your name? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Y si yo pregunto, what is my name? ¿A quién estoy señalando? What is my name? My, porque es mío, es mi nombre. What is my name? Y ustedes responderán, Your name is Iván o directamente It's Iván. My name is, mi nombre es. Where do you live? Vamos aquí con esta tercera que voy a resaltar y creo que la logran visualizar. Where do you live? Es pregunta, no necesariamente porque la question word está de primero, es porque después de ella está el auxiliar do o das. Por eso es una pregunta y traduce ¿dónde vives? Pero si yo pregunto, muchachos, where do I live? Where do I live? Y estoy preguntando, ¿dónde vivo yo? I live in, I live in. Yo puedo pegar o puedo pronunciar muy separadito, pero les recomiendo aplicar la técnica del linking para pegar consonante con vocal. 2 palabras, la primera que termine en consonante y la segunda que comience con sonido vocálico, se pueden unir. Recuerden que la vocal E al final en live, que se escribe live, L-I-V-E, la E no se pronuncia, entonces es completamente muda y queda la D pequeña. Por eso entonces puedo pegar live in, live in.
What do you do? Recuerden que cuando yo pregunto what do you do en un primer contexto de que me presentan a una persona es ¿y a qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Ok? ¿Qué haces para vivir? No es en otro contexto que yo llame a alguien por teléfono y le pregunte, Peter, what do you do? Le estoy preguntando como qué hace en ese momento, qué haces en ese momento. No es a qué te dedicas, porque el contexto cambia. Una de las preguntas que en inglés se formula con auxiliar do das o did, porque puede ser en pasado, o will, porque pudiera ser en futuro, y la respuesta va a ir con auxiliar, con verbo to be, perdón. Observen. What do you do? Y tú dices, I'm a teacher, I'm a student, I'm an actor. ¿Ok? Y acá voy a tratar de ampliarles para que observemos en líneas generales las profesiones que tenemos acá. Y tenemos doctor, soldier, gardener, geisha, carpenter, architect, foreman, farmer, painter, professor, doctor, student. Estas son las diferentes profesiones que podemos encontrar. Seguimos. Vimos también en la parte de gramática de la lección número 1 qué es la oración. Y recordemos que la oración es una frase que va a tener sentido y que por ende identifica un sujeto como primer elemento. El segundo elemento es el verbo, que es la acción que va a ejecutar ese sujeto. Y la tercera parte es el resto o el complemento o lo que nos enseñaron en el colegio o la escuela, el predicado. Ahí entonces quiero resaltar esas dos oraciones que están acá. She she goes to the cinema. She goes to the cinema. Ella va al cine. Siempre después del verbo go, por lo general en un 95% va la palabra to, porque es ir a. Siempre decimos ir a, no que yo digo yo voy gimnasio, sino yo voy al gimnasio, pero sí se dice en inglés I go home, no digo I go to home. Y la segunda oración que traigo acá de ejemplo es I play the piano. I play the piano. Recuerden que el verbo play en este primer contexto va a tener dos significados, jóvenes. Tocar un instrumento o practicar una actividad deportiva, como por ejemplo, I play soccer, yo juego fútbol. I play the piano, yo toco el piano. Recuerden que para saber o identificar en qué contexto me están diciendo el play, prestemos atención o escuchemos cuidadosamente si la persona dice you play the piano. Si dice the o the, es tocar un instrumento. Si yo digo I play soccer y no digo I play the soccer porque no es correcto, entonces estoy diciendo que juego ese deporte, lo practico. A manera también de repaso, les quiero comentar que tenemos los sujetos, que son los pronombres personales, y son estas palabras que están de forma vertical. I, yo, you, tú o usted, he, él, she, ella, it, esto, pero para animal o cosa, cantidad uno. Están resaltados en rojo, recuerden, porque les quiero reforzar que eso se llama tercera persona. Tercera persona es que yo menciono a alguien que no está presente en la conversación, puede ser hombre o mujer o cosa, pero cantidad uno. Si yo digo, my father is, mi papá es. My mother is, mi mamá es o mi mamá está. Pero si yo digo, my father and my mother are at home, ya ellos no son tercera persona, primero porque ya estoy hablando de dos, como es papá y mamá. Entonces debemos tener cuidado ahí. We, nosotros, y se incluye el que está hablando, en este caso yo. You, ustedes, y they, ellos. Quiero que observen a nivel fonético, cuando yo digo they, no es they como decir, ah, sí, el día está bonito. No es esa de española nuestra, es they.
También observen de que acá tengo dos you resaltados en color azul. Este you de tú y este you de ustedes. Se escribe igual, se pronuncia igual, pero el uso es diferente. El primer you es para singular y el segundo you es para dos personas en adelante. Acá les traigo los ejemplos que vimos en esas primeras lecciones y vamos a repasarlas. Lo que está resaltado en rojo en este caso es el verbo to be o verbo que no es to be. Y en la parte central les estoy comentando o les traigo los ejemplos de cómo contraer el sujeto con el verbo to be. Comencemos. Y lo voy a resaltar acá. I am a student. I have a car. She is a secretary. She has a car. Aquí yo no estoy haciendo la técnica del linking para pegar sonidos, porque estoy haciendo cada sonido por separado. Pero vamos a ver cómo lo podemos ir pegando a través de contracciones y cuando termine en consonante y le sigue una vocal, las puedo unir. I'm a student. I've got a car. She's a secretary. She's a secretary. Aquí solamente escuchamos dos sonidos, mientras que acá, she is a secretary. Percibimos cuatro, ¿verdad? Pero acá, cuando digo she's a secretary, solamente percibimos dos. Y acá, she's got a car o she's got a car. Got o got it. Got a car o got a car. La T solamente si, solo si voy a pronunciarlo rápido, yo puedo convertirla en R. Ahora vamos a ver estos últimos ejemplos de esta lámina donde el verbo que también está resaltado en rojo no es verbo to be. Vamos a verlo. I play the piano. Yo toco el piano. You play soccer. Tú juegas soccer. She plays the guitar. Recuerden, como es tercera persona en presente simple, porque hay un solo verbo, que en este caso es play, con S al final, le debo agregar esa S para no cometer un error gramatical. Y la última, they play soccer. Yo no puedo decir they play the soccer. They play soccer. Entonces acá, todos en cada una de esas tres columnas, los ejemplos son oraciones netamente afirmativas. Continuando acá, recuerden que también vimos el uso de los artículos y en inglés tenemos dos. El artículo indefinido o an, que traduce uno o una y sirve solamente para singular. Jóvenes, si es singular, de lo que voy a hablar en la oración es cantidad uno. Sin embargo, utilizo an cuando la palabra que va después de ella, an, es porque comienza con sonido vocálico, a, e, i, o, u. Y el artículo definido de, the, tiene dos sonidos fonéticos, de y di, de y di. Él sirve tanto para singular como para plural. ¿Cuál es la diferencia entre un artículo indefinido y un definido? Permítame el ejemplo. Esto es el celular de Iván. Este es o esto es el celular. Esto o este es el celular. Estoy hablando de a quién le pertenece. Es que este es el mío. Pero cuando yo digo esto es una laptop, esto es un salón, es que estoy diciendo la cantidad uno. Y si yo digo también necesito un lápiz, cualquiera me sirve porque voy a escribir. Pero si yo digo necesito el lápiz rojo, el que necesito es el de color rojo. Esa es la diferencia entre el uso del artículo indefinido y el artículo definido. Seguimos acá y vamos a observar que en esta tabla tenemos los ejemplos para utilizar an o de. A computer, a doctor, a car. Computer comienza con sonido consonante. Doctor comienza con sonido consonante. Y car comienza con sonido consonante C de casa. La de la mitad. An apple. Como apple comienza con sonido vocálico A,
entonces utilizo an antes de esa palabra. An actor, an actress, an architect. Y la última línea tenemos the computer, el computador o la computadora. The computers, los computadores, las computadoras. The apple, no es the apple, es the apple con i. The apple, the apples. The apple es una sola manzana, la manzana. The apples, las manzanas. Vamos ahora con respecto a la lección 2, cómo describir la casa. Describing your home. I live in a house. Yo vivo en una casa. I live in a house. Eso es una oración. I es el sujeto, live es el verbo, in a house es el complemento. I live in a flat. Yo vivo en un departamento. Pero también pude haber dicho en inglés americano, I live in an apartment. It has two bedrooms. Digo it porque me refiero o a la casa o al apartamento. Ahí no puedo omitir el sujeto it. A ver, en una conversación muy informal, sí, pero en algo escrito y en una relación de trabajo, vamos ahora a ver cómo describir el lugar donde vivimos y vamos a utilizar estos adjetivos, pero debemos utilizar el sujeto it y la contracción del verbo to be para que suene it's. It's, se los voy a resaltar acá. It's small. It's big. It's comfortable. Comfortable, not comfortable. Comfortable. La OR es completamente muda. It's comfortable. It's old. It's old. It's old. It's new. ¿Es nuevo o es nueva? Dependiendo de que si lo que voy a decir es, yo no digo en español, la casa es nuevo, sino la casa es nueva. El apartamento es nuevo, ¿ok? There is a. There is a es la expresión para decir que hay algo, pero en cantidad uno. Es para singular. I have a. I have a. Pero la vocal E no la pronunció y la palabra del verbo have terminaría fonéticamente en la B de vaca y le pego el artículo indefinido e. Por eso digo I have. A continuación, entonces, les voy a recordar los ejemplos que vimos de oraciones afirmativas, oraciones negativas, preguntas y las respectivas respuestas que vimos. Vamos entonces a mostrar acá esto. La primera columna, todas las oraciones son afirmativas y vamos a leerlas. I am a student. I am a student. Yo soy un estudiante. I have a car. Yo tengo un carro. She is a secretary. Ella es una secretaria, se dice en inglés, pero en español sería ella es secretaria. No puedo decir en inglés, she is secretary. ¿Me van a entender? Sí, claro que sí, pero es un mal inglés, como esa propaganda. She has a car. She has a car. Ella tiene un carro, un auto. Observen que en ningún lado hay una contracción del auxiliar don't, doesn't o not. La palabra not, que es cuando yo niego para decir que algo no se está realizando. Seguidamente, en la columna del lado derecho, tenemos las siguientes oraciones, ejemplo de oraciones en negativo. Vamos a leerlas. I am not a student. Observen acá dónde va el not entre el verbo to be y el complemento de la oración. Tiene que ir la palabra not. No puede ir la palabra no. ¿Ok? I am a student. Yo soy un estudiante o yo soy estudiante. Lo dices en oración afirmativa. I am not a student. Yo no soy estudiante. Hacia abajo. I don't have a car. I don't have a car. Yo no tengo un carro. Observen que cuando yo digo en afirmativo, I have a car, la negativa sería I don't have a car. ¿Dónde va el don't, jóvenes? Entre el sujeto I y el verbo have. No puedo decir I have don't a car. Tampoco puedo decir don't I have a car. No. En negación con auxiliares
do o das, o es decir, en oraciones donde no va el verbo to be, entonces debo colocar don't o doesn't entre el sujeto y el verbo. La siguiente oración. She is not a secretary. Ella no es secretaria. Y la última de los ejemplos de oración negativa. She doesn't have a car. She doesn't have a car. Observen acá que después del don't, paciencia, después del don't y después del doesn't, si va a un verbo, el verbo tiene que ir siempre en infinitivo después de toda negación con don't y con doesn't. No puedo decir, como digo en afirmativo, she has a car. No puedo negar para decir she doesn't has a car. La negación don't y doesn't me obliga a que el verbo que sigue a continuación tiene que ir en infinitivo. No puede ir conjugado. Bien. Ahora vamos a ver cómo decimos oraciones en forma interrogativa o lo que es lo mismo, cómo formulamos preguntas. Acá era lo que yo le decía en la introducción de este review. Es importante entonces tener en cuenta que cuando queremos formular una pregunta, pues nos ubicamos rápidamente y nos preguntamos, ¿va a ir el verbo to be o no? Si va a ir el verbo to be, tengo que preguntar a juro con el mismo verbo to be, pero coloco de primero ese verbo to be, conjugado de acuerdo al sujeto, es decir, a la persona que va a realizar la acción en esa oración. Vamos a ver el ejemplo. Are you a student? ¿Eres estudiante? Observen acá un dato importante. Si alguien dice, I am a student, la otra persona es la que le va a formular la pregunta. Yo no me puedo formular a mí mismo la pregunta, al menos que en este contexto de clases yo estoy impartiendo un conocimiento y quiero verificar la comprensión de ustedes y yo les pregunto, hey guys, am I your English teacher? Am I your English teacher? Si alguien la entiende y gusta dejarme un comentario a través de la plataforma, lo tendré en cuenta cuando estemos haciendo la ponderación de todas las notas. Es una forma de también mantener el interés de ustedes por la clase de inglés. Entonces, la persona que diga I am a student no se va a formular el mismo la pregunta, es otro quien la hace. Por eso es que si en una oración está el I am, en la pregunta tiene que ir el are you. Bien, vamos ahora con el segundo ejemplo de cómo formular preguntas con el auxiliar do y does. Do you have a car? Recuerden, yo dije o la persona dice I have a car o I don't have a car. Cualquiera de las dos, una es afirmativa, la otra negativa. Y para yo preguntar, tengo que valerme del auxiliar do o del auxiliar does. En este caso, como estoy hablando de you, tiene que ser el auxiliar do. Do you have a car? ¿Tienes un auto? Muy bien. La que sigue. Is she a secretary? ¿Es ella una secretaria o es ella secretaria? Y la última acá. Does she have a car? Does she have a car? Observen un dato importante. En toda pregunta que vaya cualquier auxiliar como do, does, did, will, could, el verbo en toda pregunta tiene que ir en infinitivo. No puede ir conjugado. Es decir, es incorrecto que acá alguien me dirá, pero profe Ivanov, si yo estoy hablando de ella, debiera utilizar has. No, en toda pregunta, les repito, cuando yo formulo en pregunta en presente, debo utilizar el auxiliar does o do, pero el verbo tiene que ir en infinitivo, no puede ir conjugado. Por eso es que ustedes van a escuchar, does she have a car? Ella tiene un carro, ¿ok? Entonces, recapitulando, vimos acá oración afirmativa, acá oración negativa y acá oración interrogativa, es decir, cómo formulamos una pregunta. Y por último, en esta lámina veremos cómo responder a cada una de esas preguntas. Vamos a verlo. La pregunta es,
Are you a student? Yes, I am, si la respuesta es afirmativa, o no, I am not, si la respuesta es negativa. Observen algo. En toda respuesta corta no se aceptan contracciones. Es decir, si alguien me pregunta, Iván, ¿are you a student? Yo no puedo responder, yes, I'm. Si yo contraigo el sujeto I con el verbo to be am, a juro tengo que responder largo. Si fuera cierto entonces que yo respondiese de esta manera. Yes, I'm a student. I'm a student. Pero como la respuesta es corta y ellos lo hablan siempre rápido, corto, entonces no se aceptan contracciones en respuestas cortas. La siguiente pregunta. Do you have a car? Yes, I do. No, I don't. La que sigue. Is she a secretary? Yes, she is. No, she isn't. Y la siguiente. Does she have a car? Does she have a car? Yes, she does. No, she does not. O no, she doesn't. Sí puedo contraer el don't, perdón, entre el do y el not y decir don't, sí. Entre el does y not y decir doesn't, sí. Lo que no puedo es contraer sujeto con verbo to be para dar respuestas cortas. Bien, gracias. Y por último, vamos a ver las láminas que corresponden a lo que fue la tercera lección. Recuerden que esto es un review de las 3 primeras unidades para ponernos a tono y poder ir a la lección 4, que ya es la última, y poder hacer el cierre de este periodo escolar. Ahora, vimos también, jóvenes, cómo dar o qué es el imperativo. Les recuerdo, el imperativo, al igual que el español, se utiliza para dar órdenes a otra persona. Y como yo quiero darle una orden a una persona, yo necesito que me vea a la cara. Entonces, la oración pierde el sujeto porque yo no voy a decir, Pedro, ¿qué tal cosa? María, ¿qué tal cosa? No, yo voy a decir, lo miro a la persona fijamente a los ojos y le digo el siguiente ejemplo que les voy a mostrar. Go to the bank. Ve al banco. Turn right. Doble a la derecha. Read this book, please. Lee este libro, por favor. Read es leer. Aquí yo puedo colocar al final o al comienzo la palabra please, sí, porque es como que por más que yo esté dando una orden, busco la forma de que haya una empatía. El imperativo, que es para dar una orden que debe ser cumplida, no puede llevar el sujeto antes. O sea, yo no puedo decir, María goes to the bank. No, es go to the bank porque quiero que la que vaya es María. Entonces yo llamo a María y le doy el mensaje. El imperativo, más allá de ser afirmativo, puede ser negativo y va a depender de qué es lo que quiero enfatizar para que la persona capte lo que yo quiero transmitir o lo que yo quiero que haga. Ojo, en el buen sentido de la palabra. Para ello, me valgo de la negación don't y la coloco al inicio de la oración. La coloco antes del verbo. Por eso decimos, don't go to the bank. No vayas al banco. Aquí dije, ve al banco. Don't turn right. No dobles a la derecha. Y aquí dije, turn right. Y aquí por último digo, don't read this book, please. Y aquí dije, read this book, please. Ambas son ejemplos de oraciones imperativas. Recuerden, el imperativo es para dar una orden. ¿Dónde observamos el imperativo? Cuando somos niños, cuando estamos en la edad escolar, pero sobre todo primaria, primera etapa, en la parte militar, en nuestros trabajos y hasta en la parte médica. Cuando un doctor está en su quirófano y está haciendo una intervención quirúrgica, él no se voltea, sino dice escarpelo, bisturí, gasas, pinza, y no va a decir, por favor, ¿me puedes pasar, Iván, el bisturí? No, directamente es una orden. ¿Ok?
También vimos y vamos a repasar el uso de las preposiciones. Y aquí las tenemos. Prepositions son palabras que nos ayudan a dar una información de la ubicación de personas, animales o cosas con respecto a otra cosa, a otra persona, a otro animal o, por qué no, un país, una ciudad. Y comenzaremos con las preposiciones más comunes. Y estas son in, en o que algo está dentro, on, que está sobre pero haciendo contacto. Por ejemplo, esta es la superficie de la mesa y este es mi laptop. A lo que ellas se tocan, por eso yo utilizo la preposición on. Under, debajo. Above, sobre pero encima, es decir, que no lo puedo tocar. Por ejemplo, el techo está sobre nosotros, pero yo no lo puedo tocar. El cielo está sobre mí, pero yo no lo puedo tocar. In front of, al frente de o frente a. Opposite o behind, cualquiera de las dos es correctas. Son correctas, perdón. Y yo prefiero utilizar behind. Next to, al lado de, o beside, sin S, porque si le agregas la S, sería además de. Entonces, beside es el sinónimo también de next to. Observen que en esta lámina les coloqué todas las preposiciones en color rojo. Rojo no, perdón, azul. Y aquí tenemos entonces las siguientes oraciones y quiero que por favor las digan conmigo. The computer is in my room on the desk. Si yo quito lo que está escrito y resaltado en azul, la oración pierde sentido. Observen y escuchen. The computer is my room. The desk, como que el computador es mi es mi cuarto, el escritorio. Sigamos. The cat is under the chair. The school is in front of the bank. The satellite o the satellite is above the earth. Recuerden, digo the porque earth es el nombre del planeta donde vivimos todos, los millones de habitantes. Y como es nombre propio, debe ir con inicial mayúscula. Y digo the porque earth comienza con sonido vocálico E. The school is behind the bank. The school is behind the bank. Es decir, la escuela está detrás del banco. Y la última acá. The bank is next to the supermarket. The bank is next to the supermarket. Observen entonces que las preposiciones son palabras que nos van a identificar la ubicación de algo con respecto a otra cosa. Si yo quito esa preposición, pues la oración pierde un poco de sentido o va a depender de lo que yo quiera expresar. Siempre hay un contexto que tenemos que analizar. Y por último, les traigo cómo formar el plural de los sustantivos. En español, un adjetivo puede llevar plural y un sustantivo, claro que sí, pero en inglés, la única palabra que lleva plural o que se puede formar el plural es en los sustantivos, no en los adjetivos. Vamos a ver. Recuerden que adjetivo es una palabra que describe al sustantivo. Un adjetivo, un ejemplo, es una palabra que tiene un opuesto. Bonito, feo, alto, bajo, barato, costoso. Noche, día, porque son adjetivos. Ahora, ¿cómo formamos el plural de los sustantivos? El plural de los sustantivos normalmente se forma agregando al singular al final una S o una ES. Sí, solo si el sustantivo en inglés termina en las siguientes letras. Y aquí está. O de Orlando, S de siempre, X de Xenia, Che de Cheo o SH de Sheila. Recuerden, Cheo es una consonante fuerte. Sheila es como que estuviese mandando a hacer silencio. Vamos a ver los ejemplos. One cat, un gato. ¿En qué consonante termina cat? En la T de tetero, ¿verdad que sí? Entonces, ahí tengamos cuidado porque cuando yo digo one cat, como es T de Tomás, T de tetero, entonces agrego cats. Pero para agregar esa S al final, debo anteponer la cantidad que corresponda a ese sustantivo que hago referencia. Two cats, three cats, four cats,
five cats. Tomato, one tomato o one tomato o one tomato, como dirían en England. Como tomato termina en vocal O, se cumple lo que dice la regla que les señalé acá arriba y por ende me veo en la necesidad de agregarle ES al sustantivo. Por eso digo five tomatoes. Recuerden, la E se escribe pero no se pronuncia. No me vayan a decir five tomatoes. Five tomatoes. Y la última que tenemos ahí como ejemplo de oración, one baby, baby termina en Y, entonces digo two babies porque cambio la Y por I de punto y agrego ES. Y por último, del lado derecho, queridos alumnos, tenemos, como toda regla tiene su excepción, unos plurales que son irregulares y la única forma de aprenderlos es no tanto de memoria, sino identificarlos, ¿ok? Vamos a leerlo del lado izquierdo y del lado derecho. Person, persona. People, gente. Foot, pie. Feet, pies. Tooth, diente. Teeth, dientes. Child, un solo niño. Children, dos niños en adelante. Mouse, ratón, uno. Mice, ratones, más de dos. Sheep, sheep. Aquí hay que tener cuidado porque vuelvo y digo, son irregulares estos plurales. Son así. ¿Ok? Fish, fish. Leaf, hoja, leaves, hojas. Goose, ganso, pero uno solo. Geese, varios. Woman, woman, una sola mujer. Women, varias mujeres. Esto fue todo, jóvenes, el review de las unidades 1, 2 y 3. Espero les sirva. Quisiera escuchar o leer sus comentarios a través de la plataforma. También tienen mi correo para cualquier duda, cualquier problema que puedan tener para poderlos orientar oportunamente. Y recuerden que mi correo electrónico es Iván G. Márquez, G de García, Iván G. Márquez, @gmail.com. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.